los tenía silenciados a Sergio y a Ariel. Si quieren pueden ya... Sergio está abierto y Ariel, vamos a ver si está bloqueado o no. Ariel, ahí te libero. Ahí, Perdón, perfecto. Ahora sí. estaba silenciado, sí. Sí, sí. Bueno, Bueno, hago una presentación formal y comenzamos. ¿Si les parece? sí, señor. Muy bien. Hoy nos reunimos para charlar el tema entre Sergio y Ariel, que tiene que ver con la biotecnología y el conocimiento. Y para quienes no conocen a Sergio Feingold, les cuento que es colega nuestro, ingeniero agrónomo, graduado en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y que realizó estudios de maestría y doctorado en proteínas de reserva relacionadas con la calidad de trigo. Él fue uno de los pioneros en el país en el uso de marcadores moleculares y mapas genéticos aplicados al mejoramiento vegetal, tanto en el ámbito público como en el privado. Desde el 99 es responsable nada menos que del Laboratorio de Biotecnología del área de investigación en agronomía del INTA Balcarce y se especializa en genoma funcional del solanum. Ha sido investigador responsable por Argentina en el consorcio de secuencias genoma de la papa. Actualmente, los proyectos de su equipo de investigación se orientan al estudio de genes responsables de la calidad industrial y nutricional de la papa, la síntesis de metabolitos secundarios y la adaptación y uso de nuevas tecnologías de edición génica en plantas. Desde el 2014 coordina el Programa Nacional de Biotecnología del INTA de Argentina. Quien va a hacer el conversatorio es nada menos que nuestro amigo de Antropoceno, Ariel Wilner, porteño, nacido en los años 60, licenciado en Ciencias Biológicas por la UBA y hizo un máster en genética en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es doctor en genética molecular por la UBA desde el 91. Amigos, el micrófono es de ustedes. Bienvenidos a esta reunión y esperemos que se sientan muy a gusto. La idea es conversar entre ustedes un ratito y después abrir el diálogo a todos los que estamos aquí en esta reunión. Buenas tardes. Buenas tardes. Querría arrancar explicándole a todos cuál es el fundamento que nos motivó a convocarlo a Sergio. Eh, digamos, la tecnología es la ciencia aplicada. La ciencia aplicada se llama tecnología y Sergio es el responsable del INTA en áreas de biotecnología, con lo cual, digamos, está en manos de él tratar de lograr que se aplique todo el avance científico que hay. El tremendo impacto que en los últimos 3 o 4 años se produjo en toda la ciencia biológica hace que haya una enorme, digamos, herramental de cosas que nadie conoce. La mayoría de los profesionales que están hoy trabajando ni siquiera entienden bien qué es lo que está pasando. Entonces, el objetivo de este pequeño tiempo que tenemos es tratar de que Sergio nos explique básicamente cuáles son las nuevas herramientas que hay disponibles y cuál sería la actitud responsable que nosotros como profesionales en esta sociedad deberíamos tomar para poder utilizar responsablemente las herramientas tecnológicas que hay para defender el mundo que nos está tocando vivir, con el calentamiento global y con la necesidad de proteína para alimentar a una población tremendamente creciente. Así que, Sergio, arrancamos. Bueno, gracias Ariel, gracias Javier, gracias al grupo por invitarme. Yo me tengo que disculpar porque estoy con un estado medio gripal, así que alguna tos se me va a colar por ahí. Ariel es un amigo y, digamos, agranda un poco lo que son mis capacidades y mis funciones, pero yo siempre digo que si no fui partícipe, al menos fue un testigo del crecimiento de la agrobiotecnología o de la biotecnología vegetal en Argentina. Yo hice mis estudios, mi tesis de grado con Fernando Andrade, recientemente nombrado
investigador de la Nación, y hice mis estudios de posgrado con Esteban Hopp, que es uno de los pioneros en todo lo que fue traer la biotecnología. Era una época en la cual las comunicaciones entre Argentina y el mundo no eran muy fluidas, ¿no? Entonces necesitábamos que venga gente de afuera, que había hecho un doctorado, un postdoctorado, a que nos traiga las nuevas herramientas, estas que dice Ariel, que ahora se han intensificado. Esto pasó cíclicamente en Argentina, ¿no? Pasó con Leloir. Yo le digo a Javier que él lleva un apellido ilustre, uno de los del mismo equipo de Leloir. Leloir, cuando fundó la bioquímica argentina, y lo que hizo fue juntar a la gente que trabajaba con él y armó una diáspora. Dijo, vos te vas a Córdoba, vos te vas a Bariloche, vos te vas a Mar del Plata, y repartió así digamos, la gente del grupo que se había formado con él. Alrededor de mediados de los 80 aparecieron en el país unos pibes jóvenes, un tal Alberto Kornblit, un Alejandro Mentaverri, Héctor Torres, un poquito más grande, Esteban Hopp, que venían de afuera, que dijeron, venimos porque queremos hacer biotecnología en el país. Y la verdad que lo que se vivió en ese entonces fue un desarrollo súper vertiginoso de lo que fue la biotecnología en Argentina. Y lo increíble de esto de la biotecnología es que día a día, o año a año, o década a década, aparecen nuevos desarrollos y nuevas oportunidades, nuevas herramientas. Básicamente, la biotecnología lo que tiene es que borra el límite entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, ¿no? Algo que mucha gente todavía discute, pero miren ustedes, el último premio Nobel surge de ciencia absolutamente aplicada, absolutamente básica, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso esto de la edición génica, porque viene a ser lo que venimos haciendo nosotros hace miles de años, como humanidad, a partir de lo que es la domesticación de plantas y animales para uso propio. Lo que ha venido haciendo el hombre es modificando los genomas y haciendo selección y eligiendo lo mejor y digamos, eliminando algunas características indeseables y seleccionando algunas características deseables. Y la domesticación lo que ha hecho fue modificar los organismos genéticamente. Entonces, cuando hablamos de organismos genéticamente modificados, digamos, consiste en una inexactitud, ¿no? Si queremos hablar de transgénicos, hablamos de transgénicos, pero organismos genéticamente modificados son todos, para nosotros también. Lo que vino sucediendo en una serie, digamos, de saltos discretos de ganancia de tecnología es esta posibilidad de generar variabilidad, o sea, hacer cambios en el ADN, primero de una manera, digamos, guiada por el fenotipo, que es el aspecto y las características externas de los organismos, tanto plantas como animales, y luego empezamos a entender que había una herencia y que se podía modificar la secuencia de ADN irradiando con rayos gamma o rayos X. Y cuando apareció la mutagénesis, que también fue otra, digamos, otra ganancia a través de gente que vino de afuera al país y se instaló en el INTA, estoy hablando de Fabret, en los años 60 más o menos, donde toda la energía nuclear y el uso de esas potencialidades estaba en auge, se creyó que, digamos, si podíamos generar cambios irradiando semillas o haciendo tratamientos químicos que cambiaran su ADN, entonces teníamos toda la variabilidad disponible, ya estaba. Bueno, resultó que no fue tan así. Después apareció la ingeniería genética. Bueno, podemos
usar toda la variabilidad que la naturaleza seleccionó para nosotros en miles de millones, en cientos de miles de años, y sacamos el gen que nos interesa y lo ponemos a funcionar en otro organismo. Eso resultaba maravilloso. Lamentablemente, toda la potencialidad de los desarrollos transgénicos se vio fuertemente reducida, un poco por lo que comenta Luis Rapoport del tema de la postura que tomó Europa con respecto a la biotecnología y a digamos, esta aproximación verde a la agricultura, que, si me permiten una apreciación personal, digamos, son otras formas de subsidios a la agricultura europea, ¿no? Que cuando estudiábamos en la facultad nos hablaban que la Unión Europea, bueno, no era Unión todavía, pero que Europa subsidiaba a sus agricultores, pero eran competitivos, y en cambio nosotros sí. Bueno, son distintas formas que van adoptando la protección, digamos, de las economías locales. La edición génica lo que viene a hacer nos da la posibilidad de hacer cambios absolutamente dirigidos en el genoma. Obviamente esto que suena tan sencillo tiene bastantes complicaciones y tiene sus desafíos, pero un aspecto clave en todo esto es que viene conjuntamente cuando nosotros como, digamos, comunidad científica tenemos un conocimiento creciente de los genomas, los genes y sus funciones. Entonces, si la edición génica hubiera aparecido hace, no sé, 40 años atrás, no hubiéramos sabido qué hacer con ella, básicamente, porque no hubiéramos sabido qué gen, digamos, qué gen hace qué cosa, básicamente, y no hubiéramos sabido qué pasa si apago este gen o si apago el otro. Lo hubiéramos usado para descubrir la función de los genes. Pero ahora lo que podemos hacer es cambiar un genotipo de manera muy, muy dirigida, elegir las variantes de genes que reflejan el fenotipo o las características que uno quiere en el organismo, una planta o un animal, y hacerlo de una manera, digamos, muy, muy precisa y muy exacta. Lo primero que se está haciendo con la edición génica es apagar los genes que no nos interesa que funcionen, porque es lo más fácil. Pero el desafío, y aquí hay otro desafío también mayor, desde el punto de vista técnico, es poder cambiar o corregir en el tema, digamos, de humanos, de enfermedades, se pueden corregir anomalías genéticas, y se pueden diseñar inclusive estrategias de cura a ciertas enfermedades, ¿no? Por supuesto que todo esto que yo les cuento pasa dentro de una célula. Y en el caso de las plantas, el desafío es identificar cuál es la célula que tuvo el cambio que uno le quiso dar y a partir de ella regenerar una planta completa. En el caso de los animales es relativamente más, no diría sencillo, pero se pueden hacer cambios o se pueden editar genomas en células gaméticas y con eso, digamos, generar progenie y elegir en la progenie cuáles son aquellas que digamos, hicieron o reflejaron ese cambio deseado. Los desafíos, yo estoy acaparando mucho la palabra, disculpame Ariel, pero vos interrumpime. No, te pido, si dame un minuto para poder poner algo en claro que es importante. Me da la impresión de que vos estás hablando sobre lo que se puede hacer y está muy bien. Me parece que habría una cosa importante para explicar, que es, digamos, hay una enorme revolución alrededor de las herramientas para manejar el ADN y el genoma. Ahora, históricamente las primeras cosas que se hicieron fueron la utilización de genes, tal cual describió Sergio, de algunos organismos, tomar esos genes
y meterlos en otros organismos. Eso se llama transgénesis. O sea, la ingeniería o los alimentos transgénicos son los llamados popularmente aquellos alimentos que tienen, aquellos organismos que tienen genes de otras especies que fueron introducidos. Lo que ocurrió en los últimos 5 años es que se apareció este hallazgo fenomenal que efectivamente abrió un nuevo camino para la humanidad, que es la edición génica, que fue la del premio Nobel del año pasado. Y resulta que la edición génica lo que hace es, no saca un gen, podría también, pero básicamente no saca un gen de un organismo para poner ese gen en un nuevo organismo, sino que lo que hace modificaciones dentro del mismo organismo, o sea, dentro del mismo genoma. No es lo mismo hacer digamos, un trabajo en trans que un trabajo en cis. Entonces, la edición génica es diferente conceptualmente que la ingeniería genética, en términos de que la edición génica lo que hace es permite manipular mucho más fácilmente aquellos procesos que naturalmente ocurren, en general estoy hablando, mientras que la ingeniería genética de los transgénicos lo que hace es cosas que sería imposible que ocurran naturalmente. A mí lo que me gustaría, Sergio, escuchar de vos es ¿cuál crees vos? O sea, en el mundo es como bastante popular hoy estar en contra de los transgénicos. Así como también es muy popular luchar tratando de prevenir el calentamiento global. Y está puesto en la misma línea de lucha. En general los que luchan por una cosa luchan por la otra. Entonces, entiendo que es muy importante explicar esta diferencia para que toda la gente que está participando de esta charla pueda entender cuál es la causa por la que verdaderamente hay que luchar y que no están alineados la utilización de los transgénicos o los alimentos editados genéticamente o las plantas de biointerés económico culturales que sean editadas genéticamente. O sea, que nos puedas hablar un poquito de eso. No sé si fui claro en la pregunta que te estoy pidiendo que nos definas. Creo que sí. Sí, hay un tema de percepción pública sobre los transgénicos que, digamos, que es bastante difícil de revertir. Yo creo que tiene que ver con para qué se usaron los transgénicos y cómo fueron monopolizados por algunas grandes empresas, que no siempre redundó en un beneficio económico propio. Pero, digamos, asociado a un paquete de agroquímicos, específicamente herbicidas y específicamente el glifosato. Y eso, de alguna manera, para que tengan una idea, el consumo, bueno, Argentina es uno de los países que más aplica el glifosato en el mundo, tanto, digamos, por unidad de área y por unidad de personas, tomado como por habitante. Las aplicaciones de glifosato crecieron de 3 litros por hectárea a más de 15, por la sencilla razón de que no se tomó en cuenta que, digamos, el agrosistema es un sistema dinámico. Y bueno, me fui un poco para la parte agronómica, pero desde el punto de vista social, empezaron a aparecer, digamos, por este incremento en el uso, empezaron a aparecer moléculas de glifosato y de sus derivados en lugares donde no deberían aparecer. Y esto tiene más que ver con un uso, digamos, no cuidado de la tecnología, porque al final la tecnología empieza a dejar de ser eficiente, pero además puso a la agricultura argentina y a los productores en un lugar, digamos, enfrentado, digamos, entre comillas, a la sociedad que tiene esa idea de que hay que producir, digamos, libre de todo
de todo agroquímico, hay que producir de manera amigable con el ambiente, etc. Que es una causa que es muy difícil, digamos, de rebatir, porque ¿quién no va a estar, digamos, a favor de la sostenibilidad productiva? Lo que sí es importante remarcar es que ni los transgénicos, ni la técnica de transgénesis, ni la edición génica, ni la biotecnología están digamos, en contra de esos conceptos, sino que muy por el contrario, hay muchísimas aplicaciones, tanto transgénicas como de edición génica, que van en la misma dirección de cuidado del ambiente, sostenibilidad ambiental, evitar el uso de agroquímicos. Para que tengan una idea, el conocimiento que tenemos hoy de los genomas nos ha permitido identificar genes de susceptibilidad a enfermedades en las plantas. Siempre se hablaba de los genes de resistencia, nunca nadie hablaba de genes de susceptibilidad. Bueno, resulta que los genes de susceptibilidad son genes que es necesario que estén en las plantas para que, digamos, las infecciones se den. Apagando esos genes mediante edición génica, la planta se hace resistente. Y eso evita el uso de algún agroquímico que tenga que controlar esa enfermedad. Entonces, la diferencia, desde el punto de vista de las tecnologías, es que, como decía Ariel, digamos, lo que yo quiero evitar, y que es lo que está haciendo mucha gente ahora, es decir, la edición génica es buena porque la transgénesis es mala. Y eso, digamos, no es aceptable. Otra de las cosas que quiero evitar, son mensajes que institucionalmente estamos tratando de permear, es que los transgénicos se regulan y los editados genéticamente no. Entonces eso abre y decir, bueno, entonces nos van a dar cualquier cosa. No, a ver, las plantas desarrolladas mediante edición génica no tienen el camino regulatorio o las restricciones regulatorias que tienen los transgénicos. Pero sí tienen su regulatoria, como lo tiene cualquier otra creación fitogenética, que tiene que cumplir con un montón digamos, de condiciones para que pueda ser liberada al mercado. En ese sentido, a ver, muchos de nosotros creemos que debería ser aprovechable la edición génica para devolverle a los transgénicos su potencialidad. A ver, ¿cuántos de ustedes se vacunaron? Casi todos. Supone que la mayoría, ¿no? La mayoría. La vacuna, una de las estrategias vacunales que muchos de nosotros nos hemos inyectado, es un adenovirus de chimpancé que se le ha ingenierizado su RNA, su información genética, y se le ha puesto un gen del virus, el SARS-CoV-2, responsable del COVID. A ver, nadie cuestiona que una vacuna, que es un virus de laboratorio, un virus transgénico hecho en un laboratorio, es una vacuna y yo me la voy a aplicar. ¿Por qué? Porque en la salud no se cuestiona la tecnología. ¿Sí? Hoy estamos hablando del debut de Messi en el PSG, y Messi no sería Messi si no hubiera tenido un tratamiento con hormonas de crecimiento humana que se fabricaron en bacterias recombinantes, ¿sí? Bacterias transgénicas. Entonces, como que lo transgénico en la salud está oculto, pero en los alimentos está a la vista. Y tenemos 800 millones de personas en el mundo que están enfermas de hambre, que no comen, que se van a dormir con hambre.
Y a esa gente le estamos diciendo, los transgénicos para vos no, porque te van a hacer daño, pero todos nos aplicamos las vacunas, que si no es con un virus recombinante, es un cacho de RNA armado en laboratorio. Perdón, Entonces, pedí a uno de los pibes que se mueren de hambre si le das a comer un alimento transgénico, si lo come o no lo come, porque la alternativa que tiene es o no come nada o come eso. Ese es lo perverso de esta tremenda situación. Yo no me acuerdo en qué año, Ariel, de alguno de estos eventos terribles en África. No sé si era alguna enfermedad, alguna hambruna. Argentina mandó 4 barcos llenos de soja, completos de soja. Debería buscar bien la cita, porque ahora me acordé que vos hiciste esta mención. Argentina mandó 4 barcos con harina de soja, creo. Fueron rechazados. Fueron rechazados porque eran transgénicos. Y la gente se estaba muriendo de hambre. Pero para no quedar mal con sus benefactores europeos, que digamos han puesto más dinero en África que en cualquier lugar del mundo, los rechazaron porque no estaba de acuerdo a lo que Europa quería. Eso me parece que digamos, son cosas que desde el punto de vista científico no se comprenden. Y, digamos, juzgar a los productos de acuerdo a la tecnología que se utilizó para generarlos, me parece que es un error. Me parece que lo que hay que hacer es evaluar a los productos independientemente de cómo se hicieron. Por supuesto que hay límites éticos, ¿no? A ver, edición génica en humanos, ustedes conocen el caso del chino este que dijo que editó a 2 gemelas. A ver, hay en algunos casos donde la tecnología está justificada y en algunos otros casos no. Digamos, para aspectos publicitarios, para tener un lugar en la historia haciendo algo aberrante desde mi punto de vista, porque además creo que editó un gen necesario para el tema del HIV, para que sean inmunes a HIV. A ver, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La tecnología tiene que ser responsablemente utilizada. Perdón, Sergio, perdóname. Un tema que para mí no es nada menor en lo que vos venías diciendo antes. Vos explicaste la utilización de un transgénico a los efectos de que sea resistente a un herbicida, porque básicamente estaba de la mano de alguien que quería vender ese herbicida de alguna manera, por decirlo groseramente. Ahora, el problema, una de las cosas que yo personalmente veo es que la enorme mala prensa que tienen los transgénicos es producto de que la tecnología no se utilizó para mejorar la experiencia del usuario final y del consumidor, sino que se utilizó la tecnología básicamente para mejorar la rentabilidad del productor. Y eso es lo que a mi juicio está bien. O sea, entiendo la calentura de la sociedad cuando protesta con los transgénicos, contra los transgénicos, pero en rigor de verdad, la pelea no debería ser contra los transgénicos, sino que la pelea de la sociedad debería ser contra los estados para que regulen la utilización de los transgénicos. Eso me gustaría que expreses un poco algo alrededor de eso, si es que tenés alguna idea formada. ¿Vos sabés cuáles fueron los primeros transgénicos que salieron al mercado? No. Tomates. Claro. Tomates Flavor Savor. En Inglaterra, mirá lo que te estoy diciendo, Sí. que eran unos tomates que tenían una, digamos, mayor durabilidad, mayor vida en estantería, con lo cual podían cosecharse en estados más avanzados de maduración. El tomate que comemos nosotros se cosecha completamente verde, ¿sí? Se va madurando en el cajón.
Y ustedes, si tuvieron la oportunidad de tener una planta de tomate, aunque sea en una maceta, se dan cuenta que el sabor es completamente diferente. Estos tomates podían ser cosechados y transportados en estados de maduración más avanzados, con lo cual el sabor era mucho mejor, y se usó para hacer latas de tomate. Las vendía Sainsbury en Inglaterra. Duraron poco en el mercado, pero ese fue uno de los primeros. Otro desarrollo que no llegó al mercado, pero que yo cuento porque yo en esa época vivía en Inglaterra, era unos álamos con bajo contenido de lignina. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que el costo digamos, energético y el costo químico, digamos, la cantidad de insumos químicos que se necesitan para degradar la lignina para hacer papel, es muy alto, ¿no? Y para hacer papel con estos álamos, eran mucho más amigables con el ambiente, digamos, se usaban muchísimo menos químicos para producir papel a partir de estos álamos. Ese era digamos, el concepto del desarrollo. Había un bosque de álamos experimental y un grupo de ambientalistas fue y lo quemó. En el año 94 creo que fue eso. Después sí apareció el tema del glifosato y apareció Monsanto y aparecieron un montón digamos, de otras aplicaciones, pero tampoco nos olvidemos que conjuntamente con la resistencia a herbicidas estuvo la resistencia a insectos. Y la resistencia a insectos generó, digamos, la baja del uso de insecticidas, pero nadie se acuerda de eso. Pero estoy de acuerdo con lo que vos decís, que ahí se quedaron los desarrollos. Se hablaba de transgénicos de primera generación, después lo de segunda, después lo de tercera. El consumidor nunca estuvo en el ojo, digamos, en el objetivo de los desarrollos, por lo menos los que tuvieron algún aspecto comercial. En ese sentido, la edición génica sí plantea diferencias, porque básicamente, primero amplía actores que pueden participar, ¿no? Los altos costos regulatorios que estuvimos hablando antes, yo creo que fueron artificialmente instalados para dejar jugadores afuera. Pero eso es una percepción personal. La edición génica permite una base más amplia de actores participando, una base mucho más amplia de objetivos de mejoramiento. ¿Por qué? Porque tenemos todos los genes cuya función conocemos que podemos modificar. Y están apareciendo aplicaciones que tienen que ver con la calidad de los alimentos, que tienen que ver con la sostenibilidad hacia el ambiente, con digamos, plantas que son capaces de hacer un uso más eficiente de los recursos, resistencia a factores bióticos que disminuyen el uso de agroquímicos, calidad específica para cierta porción de la población, como por ejemplo trigos aptos para celíacos, a través del apagado de los genes de las proteínas de reserva que yo estudié en mi tesis, que son las que producen las reacciones alérgicas a los celíacos. En INTA tenemos un desarrollo del apagado de un gen que produce una proteína alergénica en las vacas, en la leche de vaca, que es la beta-lactoglobulina, que el 5% de la población mundial es alérgica, tiene problemas con esa proteína. Porque básicamente, digamos, nosotros ya se dieron cuenta ustedes, pero somos los únicos animales del planeta que seguimos tomando leche después de destetado. Y la leche de vaca no es la leche materna. Entonces, los interrumpo un segundito. Sí. Estamos llegando a media hora de la reunión y tengo que hacer el papel de malo para decir, vayamos redondeando.
Ariel, yo sé que tenés muchas preguntas y Sergio, tenés mucho para contarnos, así damos un tiempo para después hacer el intercambio con todos, si les parece. Disculpen por la interrupción. Me parece Sergio, bien. discúlpame, Sergio, lo que yo te voy a pedir es algo tan simple como lo siguiente. Viste que la gente es de River o de Boca en general, aunque algunos no, pero ponele. Es como que, Aldo Civi. bueno, lo que yo querría es que, digamos, eh, puedas expresar un poquito cuáles son las cosas por las que nosotros responsablemente deberíamos luchar. ¿Cuáles son aquellas cosas, por ejemplo, deberíamos aceptar los transgénicos, sí o no y por qué? ¿Deberíamos aceptarlos en qué contexto? O sea, ¿cuál tiene que ser la actitud responsable de los productores argentinos en relación a las nuevas tecnologías? Me gustaría que sintetices eso que permita entender cuál es el lugar en el que debería pararse alguien que cuida el medio ambiente, que cuida la tecnología y que quiere un país productivo. Yo creo que hay que analizar, digamos, responsablemente cuáles son los desarrollos que están en línea con los objetivos. A ver, a mí no me importa si es un transgénico, si es un editado genéticamente o si es un orgánico, una tecnología de producción orgánica, mientras esté alineado con lo que uno cree que, digamos, es correcto desde el punto de vista ambiental y productivo. Ustedes saben que Argentina ha asumido compromisos fuertes con respecto al cambio climático. Y eso nos pone un corsé, nos pone una direccionalidad de la cual va a ser muy difícil apartarnos. Argentina se ha comprometido a la carbono neutralidad para el 2050. Aún teniendo en cuenta que Argentina contribuye con menos del 1% a los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Aún así, y sabiendo que la agricultura, a ver, dentro, la actividad agropecuaria creo que está alrededor de un 37%, de los cuales más del 20 y pico es de la ganadería. La agricultura como tal no llega al 6%. Aún así, hay toda una tendencia a la mitigación, cuando en realidad nosotros estamos sufriendo hoy los efectos del cambio climático sin haberlo generado. ¿Sí? A ver, la bajante del Paraná le cuesta a la Argentina un montón de dinero. ¿Sí? Las sequías en Mendoza y en Cuyo le cuestan a la Argentina un montón de dinero. Y la pregunta es quién se va a ser responsable de esos daños que nosotros no los hicimos. Y entonces Europa está discutiendo hoy cómo ayudar a los países subdesarrollados a adaptarse al cambio climático. Vamos a empezar por los países que estamos sufriendo también las consecuencias del cambio climático, pero que además somos productores de alimentos para el mundo. Entonces, ahí hay una disyuntiva, te diría casi ética, es decir, si nosotros no podemos seguir produciendo por estos efectos del cambio climático, digamos, nosotros y otros países, no vamos a poner en el centro del planeta, pero nosotros somos un contribuyente importante al volumen de alimentos mundial. Ahí tengo el pedido de la palabra de Mariano Vinograd. Así que comenzamos un poquito a dialogar y igual continuamos con la conversación de ustedes. Mariano, te escuchamos. Somos varios, seguramente todos interpelados por este diálogo que celebro, con ganas de decir algo. Trataría de pensar un instante. En principio, celebrar, digamos, la enorme cantidad de desafíos políticos, ciudadanos, antropológicos que nos plantea el diálogo entre Ariel y Sergio. Pero quisiera incluir también a Rapoport. Rapoport nos propone un país que está paralizado
y nos propone mirar a Europa como una reflexión acerca de la capacitación, del empleo, de la democracia, del vínculo entre la ciencia, la empresa, el desarrollo, el triángulo de Porter. Luego Ariel y Sergio también hay varias referencias a Europa, a cómo Europa nos condicionó en algún tiempo con sus políticas de subsidios cuando era la Comunidad Económica Europea, ahora cómo nos instala este tema de la agenda verde, un poco que viene casi como algo impuesto de afuera. Se mencionaron varios, acá vemos muchos agrónomos, algunos científicos y otra gente que no lo es, ojalá participe todo el mundo, pero se mencionaron nombres como Hoff, Fabret. Los que fuimos a la facultad en la década del 70, tuvimos a esos profesores que se habían formado afuera en la década del 60. Y el INTA se formó en el 56, cuando se derroca Perón, se forma el INTA. Y efectivamente, cuando nosotros iniciamos nuestra carrera en el 70-80, el INTA era una referencia casi insoslayable del conocimiento. Por lo menos en fruta y horticultura era casi la única. Y hoy es escasamente trascendente. Ahora, en ese ciclo hubo un momento en donde Argentina fue más dinámico en este asunto que Brasil. Porque cuando Felipe Solá en el gobierno de Menem autoriza la soja transgénica, Brasil, especialmente el estado de Paraná, la tenía totalmente prohibida. Y en Argentina, a pesar de la parálisis que menciona Rapoport, hay dos cosas que se quintuplicaron desde el inicio de la democracia a la fecha: la cosecha de granos y oleaginosas y la pobreza. Y no sé si el déficit fiscal. Entonces, en fin, no es que Argentina está paralizada. Tiene un par de tragedias que crecen a ritmo vertiginoso, tiene algunas virtudes que crecen a ritmo vertiginoso y otras que no. Entonces me interesaría una reflexión. Antropoceno tiene este nombre, pero casi es un nombre, alguno podría creer, son un grupo de gente que están preocupadísimos por no hacer nada y por eso se pusieron Antropoceno. Nada que ver. Nos llamamos Antropoceno justamente para polemizar contra los que proponen la parálisis de las fuerzas productivas, que fue el inicio de nuestro grupo. No quisiera una pregunta, no creo que ya ha llegado el momento del debate, del intercambio. Yo creo que necesitamos una fuerza disruptiva. Se mencionó Israel. Yo estuve en Israel en el año 80, cuando Israel era un país paralizado por el recuerdo del 48, de la Histadrut, de los sindicatos. Era un país paralizado en hiperinflación. Y un buen día, como bien lo plantea el libro Israel, la nación startup, hacen un giro copernicano. Lo mismo hizo Nueva Zelanda, Australia, Canadá. Todos fueron colonias, al igual que nosotros. Es más, fueron colonias muchos años más que nosotros, porque tuvieron como 100 años más de colonialismo. En fin, acá hay algún problema. ¿Por qué este gobierno se pasa hablando de agroecología y no habla de ciencia? Esa sí que sería una pregunta que me gustaría. ¿A quién se le ocurre que la solución para la República Argentina pasa porque el gobierno no hable de ciencia o de tecnología? Y se está debatiendo en el INTA que si le dan un cupo a los transgéneros, justamente ya que estamos hablando de transgenia, en el directorio del INTA tiene que haber un individuo transgénero. Es el tema más importante que se está debatiendo. Hay una parálisis muy insólita en la política argentina. Me silencio. Muy bien. ¿Lo dejamos como guante o querés responder algo, Sergio? Y te paso otra pregunta. No, yo simplemente, bueno, lo conozco a Mariano, ha estado por el INTA hará unos años, si bien recuerdo, pero bueno, él debe conocer un INTA que yo no conozco, que no es el mismo que yo conozco. Me parece que el INTA no creo que esté desdibujado, creo que ha perdido protagonismo en algunos lugares y en algunas producciones, específicamente las más de centropampeanas, si querés, pero el INTA sigue siendo absolutamente relevante en muchas regiones del país y con muchas tecnologías. En tu Yo caso, no vería de una manera negativa
la falta de protagonismo, por ejemplo, del INTA en lo que es toda la producción agrícola pampeana. Me parece que muy por el contrario, creo que el INTA sembró un poco la semilla para que crecieran grupos de productores que se automejoraron y que generaron asociaciones que permitieron hacer experimentación adaptativa en muchísimas cosas, y hoy en día el productor argentino es uno de los mejores del mundo. A ver, esa quintuplicación de la producción no la hace un productor que no es eficiente. ¿Sí? Por otro lado, hay un montón de cosas que tienen que ver con prospectiva y que tienen que ver con las nuevas tecnologías que no están en manos de los productores, ¿sí? Porque no es un métier. Y ahí es donde el INTA se revaloriza. Lo que sí estamos de acuerdo es que necesitamos un INTA que sea distinto al INTA de los años 50, los años 60, los años 70. Pero todo lo que pasó en el país, con respecto a las cosas positivas, con respecto al crecimiento de la producción, el INTA ha tenido y tiene mucho que ver. ¿Sí? Disculpen que me ponga la camiseta, No, pero me parece yo, perfecto y está muy yo bien que no se escuche. puedo Justamente estas dejar. reuniones para poder intercambiar ideas y a eso te Y, agradecemos. y Disculpame. después, yo no quiero entrar a discutir ni este gobierno, ni el anterior, pero hay una revalorización más allá del país en el mundo de la ciencia y la tecnología, disparado un poco por un evento trágico como es la pandemia. La velocidad de respuesta que ha tenido la comunidad científica, no solamente en Argentina, sino en el mundo, creo que es destacable, ¿no? Y Argentina no se ha quedado a la saga. Yo no sé, digamos, yo no estoy de acuerdo en que que la agricultura familiar o la agricultura orgánica sea la respuesta a los problemas del país. Me parece que no, muy por el contrario. Y no creo que esté planteada así. Lo que sí me parece es que es factible y es posible mejorar la agricultura familiar y hacer del agricultor familiar un pequeño empresario. ¿No? Que hoy las condiciones no están dadas. ¿Por qué no están dadas? Porque no hay tecnología, porque no hay financiación, porque no hay acceso a la tierra. Pero eso tiene que ser parte de una política general. No puede ser manotazos de ahogado, no puede ser sacándole 100 hectáreas al INTA para hacer un emprendimiento de agricultura familiar. Ariel, Sergio, la música sigue andando, tenemos varias bandas en este disco y en unos instantes vamos a empezar a cambiar el ritmo para abrir el debate porque tengo ya el pedido de palabra también de Alberto Weiner. Yo, Ariel, que vos sos nuestro coanfitrión en esta reunión, quisiera saber cómo venís diagramando esta charla, si ya podemos ir cerrando, te queda algo que vos habías combinado con Sergio previamente para darle paso a la segunda etapa de esta reunión. Lo que a mí más me importaría, Sergio, así estamos como muy acotados por el tiempo, es, digamos, que vos puedas dejar en claro cuál crees vos que va a ser el impacto en la vida de todos los productores argentinos en los siguientes 5 años de las tecnologías que hoy están dando vueltas. ¿Y cómo crees que debieran todos escuchar eso que la tecnología va a poner en manos de los productores? Bueno, yo voy a hacer una prospección positiva y de deseo. A mí me parece que vamos a ver aparecer un montón de desarrollos, no sé si un montón, pero una serie de desarrollos transgénicos o editados genéticamente que van a ir, digamos, direccionados a mejorar la sostenibilidad productiva, acompañar la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad, generar productos que en vez de ser, digamos, productos
commodities, sean de valor agregado. Es increíble, pero, a ver, nos acaban de aprobar un proyecto en el cual proponemos apagar unos genes de la soja que hacen que pueda ser digerible por animales monogástricos, ¿no? La soja hay que tratarla antes de generar alimento balanceado. Eso convierte a la soja en alimento para aves o para peces, y eso ya constituye un valor agregado, y estamos hablando de un pequeño desarrollo. Obviamente necesitamos el acompañamiento de las grandes empresas de mejoramiento genético, porque el INTA no es como en el pasado, que el INTA tenía programas de mejoramiento sumamente robustos y con gran participación en el mercado. En algunas especies todavía lo tenemos, pero digamos, no se paga por la semilla, lamentablemente, porque es avena o alguna cebada, y lo tenemos licenciados. Pero me parece que, yendo a tu pregunta, Ariel, creo que tenemos que ver con ojo crítico cómo estos nuevos desarrollos van a aportar y apoyar a una dirección que hoy en día toda la sociedad está demandando. Entonces, mi objetivo, mi deseo, si querés, es ver cómo este tipo de desarrollos de alguna manera disminuyen los potenciales conflictos entre la sociedad urbana y la sociedad rural. Hablo de los productores, no de la sociedad rural en sí. Me parece que necesitamos, digamos, socios que vean cómo estos desarrollos apoyan una y otra posición. La población urbana no quiere más agroquímicos o está en contra del uso de agroquímicos. Los mismos productores también necesitan hacer sus producciones más sostenibles y necesitan mostrarle a la sociedad civil un perfil mucho más, digamos, agroecológico, Sergio, o agroproductivo. Digamos, hay una frase de cabecera que siempre utiliza Lino Barañao, y es que los alimentos orgánicos del futuro, pero del futuro inmediato, van a ser transgénicos y o editados genéticamente. Una breve explicación de por qué puede haber alimentos que sean transgénicos o editados y que sean de producción orgánica. Cuando se termine de entender que la transgénesis o la edición génica pueden generar productos en la misma dirección de la agroecología. Cuando se termine de entender eso, y todo eso es un gran desafío comunicacional, es un gran desafío de cómo hacer llegar eso cuando tenés, por otro lado, una gran cantidad, digamos, de munición gruesa, anti-transgénico, anti-biotecnología, anti-edición. Yo digo que, digamos, Monsanto no sería Monsanto si no fuera por Greenpeace, pero Greenpeace no sería Greenpeace si no fuera por Monsanto. Son dos caras de la misma moneda. Hay intereses que van mucho más allá de, digamos, los que se manifiestan. Muy bien, caballeros. Esto como en un cuento que a las 12 suenan las campanadas y la carroza se convierte en calabaza. Tenemos que cambiar el ritmo y en esta etapa primero agradecerles a los dos por esta conversación y por el nivel tecnológico que nos están aportando. Y ahora vamos a redoblar la puerta porque tengo 3 personas que nos están pidiendo la palabra. Vamos a hacer una especie de ping-pong de preguntas que sean rápidas y ligeras para poder dinamizar esta parte de la reunión que para Antropoceno es muy rica, le gusta mucho este diálogo. Primero tengo a Alberto Weiner, luego a Carlos y luego a Mariano. Así que primero, Alberto, si todavía tu pregunta sigue vigente, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, Sergio. Ariel, muy interesante, recontra interesante. Hago un comentario. Cuando Sergio dijo que yo voy a opinar desde el punto de vista del productor.
Cuando Sergio dijo que el productor argentino era uno de los mejores del mundo, o el mejor del mundo, yo coincido absolutamente con esa afirmación. Me ha tocado vivir cuando un grupo de ingenieros agrónomos, no de un día para otro, pero en un proceso, fueron a trabajar al sur de Estados Unidos, a Arkansas, al delta del Mississippi. A los 2 años, la tecnología, los cultivos de segunda, las técnicas de siembra directa fueron copiadas por los productores americanos. No podían creer la tecnología que se llevó desde acá de Argentina. Primer comentario. Segundo comentario, y pregunta también, no hay duda que hay una carga ideológica fuertísima en la urbanidad, en sectores políticos y culturales de Argentina, contra la tecnología agropecuaria. Se asocia al uso de transgénicos, al uso de agroquímicos que llaman agrotóxicos y al uso de fertilizantes con el imperialismo, cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Está relacionado con eso y no con otra cosa. El uso de maíces resistentes, por ejemplo, con el Bacillus thuringiensis, BT, que resisten el vuelco por la Diatrea charalis y evita el vuelco del maíz, es de un impacto ambiental extraordinario, pero así todos se oponen. Tercero, Sergio, y esta es la pregunta, vos comentaste la ganadería, el impacto que tiene en el balance de carbono y en el problema del calentamiento global. Hay varios estudios, y muchos de ellos del INTA, que cuando hacen el estudio completo de la ganadería pastoril, que es importante en la República Argentina y en muchos lugares de Sudamérica, el balance entre lo que emiten los rumiantes por su proceso digestivo de gas metano y el balance de las fijaciones de las pasturas, que en el caso de no ser consumidas dejan de fijar carbono al suelo, hablan de emisiones mucho más bajas de lo que dicen los estudios de las Naciones Unidas. Y esa es la pregunta. Lo demás fue... Sí, no, es correcto, Alberto, lo que vos decís. Esos estudios están hechos con indicadores que son de Europa, de la Unión Europea, que se basan en mediciones y en variables que están asociadas a la producción estabulada de los animales. Es un gran desafío, te diría casi desde el punto de vista de relaciones exteriores, de Cancillería, convencer y instalar nuestros propios indicadores. Pero es verdad que esos números no reflejan la realidad. Se considera que es muchísimo menor y más aún Argentina está proponiendo todo un modelo que tiene que ver con modelos mixtos silvopastoriles. Que tienen una doble ganancia y que de alguna manera anularían o, digamos, reduciría muchísimo lo que es la emisión por la producción animal. Pero, digamos, yo lo remarco porque dentro de la agropecuaria o dentro de la producción agropecuaria, la pecuaria es la que lleva la parte más, digamos, más fuerte en cuanto a emisión, pero la realidad es como decís vos. Los indicadores que se usan no son indicadores adaptados a nuestras condiciones de producción. Perfecto. Próxima palabra la tiene Carlos. Carlos. Después va a venir Mariano y después Luis. Sí. Hola a todos. Bueno, soy Carlos del Caso. Tengo que modificar ahí mi graph, que no aparece mi apellido, no lo quiero ocultar. Muy interesante tu presentación, Sergio. Creo que nos conocemos, no sé si recuerdas, has andado por estos pagos de Villa Dolores con Marcelo Huarte hace unos años. Señor, hace muchos años. Sí, no digamos tantos. Sergio, para ser sintético, bueno, estoy y algunos de los otros participantes que están acá, Willy Rocati también, estamos involucrados en el cultivo de la papa, que creo que ha sido una preocupación y ha sido tu métier durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, el mejoramiento, ¿no? La pregunta puntual es la siguiente. Argentina ha aprobado, después de un proceso muy largo, vos vas a saber mejor que yo cuántos años, una papa transgénica,
resistente a un virus, el PBI, digamos, y supuestamente se puede cultivar. Todavía no sabemos los protocolos de trazabilidad de esa papa, no los conocemos, y todo el sector, digamos, digamos, la industria, las grandes industrias, los productores, hemos manifestado nuestros reparos a esa aprobación, aún antes que se aprobara, ¿no es cierto? Ya que hay un fuerte rechazo, fundado o no, por parte de los consumidores y sobre todo de los mercados a los cuales se exporta producto elaborado, ¿no es cierto? Caso de Brasil, ¿no? Entonces, lamentablemente nunca pudimos acceder al informe del área de mercados, que es muy importante en la aprobación de un cultivo de estas características, y no sabemos quién elaboró ese estudio de mercado, porque en realidad la opinión de todo el sector involucrado, primero que el PBI no es un problema serio en la Argentina, ¿no? Y sí nos pone, digamos, al cultivo de papa, digamos, ya, digamos, en una situación que Argentina ya no es más no sería más libre de transgénicos, ¿no es cierto? Con lo cual eso nos cerraría mercados importantes, ¿no? Es decir, este es un aspecto que nosotros no nos oponemos para nada a la tecnología, a la biotecnología y demás, somos agrónomos, pero sí eso está causando una seria preocupación en el sector, ya que se ha aprobado aún a pesar de todas las opiniones en contra de los verdaderos involucrados, que somos los productores y los industriales, ¿no? Quería una reflexión tuya al respecto. Sí, yo te voy a hablar de aspectos técnicos y un poquito de historia. Esa papa fue generada así de un becario de Mentaberri, Fernando Bravo Almonacid, que tal vez alguno lo conozca. Y amigo. Y amigo, además. A ver, la oposición fundada del tema de por qué rechazar una papa transgénica me parece que es muy relativa, porque básicamente esa transgénesis está hecha en espunta. Espunta no es digamos, una variedad que se use masivamente en el procesamiento. Bueno, McKay no la usa, Frito-Lay no la usa, Panfrit no la usa, solamente la usan para cerrar algunos baches. Las variedades que usan son muy distinguibles digamos, de la espunta, y la espunta se usa principalmente para consumo interno, en fresco, vos lo sabés. Y la preocupación, digamos, de las grandes empresas va más allá de una preocupación real, sino que simplemente por el solo hecho de ser transgénico, que tenga la palabra transgénica, las empresas dicen no nos interesa. Algo similar pasa con la edición génica. McKay no quiere ni escuchar hablar de edición génica, aun cuando los desarrollos de edición génica pueden disminuir la cantidad de acrilamida que se genera en el fritado de sus papas. Hay otras empresas que son un poquito más permeables, pero lo que a mí me parece que va a suceder es que algunos de los desarrollos van a ser tomados por los grandes productores. Y los grandes productores van a ser los que van a cambiar un poco esa percepción. Yo no sé si, digamos, si McCain va a necesitar un protocolo especial, porque produce de manera diferenciada. Pero bueno,
nosotros hemos participado todas las veces que la comunidad de los productores de papa y de los productores de papa semilla nos han convocado y nos han permitido, tanto en reuniones en la provincia de Buenos Aires, no tanto en Córdoba, no hemos llegado allá, pero hemos sí brindado nuestro conocimiento técnico de los eventos, de la transgénesis, del sistema regulatorio, que mi laboratorio ha participado en esas charlas, yo he participado también. Yo no tengo yo no quiero convencer a nadie de cómo tienen que ser las cosas. Lo que sí es que nos ponemos a disposición para brindar toda la información que está en nuestras manos. El estudio de la análisis de mercado no está en nuestras manos. Sergio. Sí, perdón, aclaro, el hecho, McCain, bueno, como vos bien dijiste, utiliza y otras industrias utilizan, efectivamente despunta en algunos momentos de su ciclo, de su cadena de producción. Las papas espontáneas en el campo van a ser inevitables y se van a mezclar con las variedades de industria. Y esto va a encarecer, digamos, todo el proceso de chequeo. Por ejemplo, ya sabemos que McCain o cualquier industria tendría que chequear camión por camión que no tenga eventos transgénicos, ¿no es cierto? Entonces, pero la Innovator tiene cáscara roja. Perdón, nos parece meternos en un baile por una cuestión que no tiene realmente fundamento, porque el PBI no es un problema serio en la Argentina. Es decir, a lo que me refiero es decir, si esto hubiera solucionado un problema serio, una enfermedad realmente de peso en el cultivo, de acuerdo, pero realmente nos ponen a bailar en una situación que no, en un baile que no queremos bailar, ¿no? Pero yo tengo una pregunta, Carlos. ¿Qué posición hubiera tomado digamos, los productores de papas si yo te presento una papa que la podés almacenar a 4 grados durante un año y no pierde calidad? Desde ya que se hubiera puesto en discusión y entiendo que se hubiera aceptado, pero por este evento... Pero ponele que esa sea transgénica. Porque existe, esa papa existe. Bueno, sí, por eso. Es pero la de lo que nos preocupa en definitiva es que se ignore la opinión de los actores, ¿no es cierto? Y acá se está ignorando. Entonces, eso es un ámbito que no me compete a mí, Carlos. Bueno, por eso, esa era la pregunta. Debo intervenir acá en este momento para continuar con el desarrollo de la reunión. Tengo 2 personas que quieren preguntar. Gracias, Carlos, y disculpe que lo interrumpa. Tengo que va a preguntar Mariano y Luis, y antes te tiro una cortita, pero me haces un ping-pong. Yo escuché por ahí que la edición génica tiene un costo casi la 10ª parte que la transgenia. ¿Es cierto o no? ¿Y se va a comer la edición génica de la transgenia? La edición génica, la gran diferencia que tiene es que al no estar, digamos, alguno de esos desarrollos, al no estar contemplados bajo unas normas regulatorias como los transgénicos, que es muy, muy caro, sí, es relativamente económico. Tengo que pasar el chivo. Nuestro laboratorio ha generado la primera papa editada genéticamente que es resistente al pardeamiento enzimático. Y tenemos toda la intención de inscribirla en el INASE como una variedad convencional. Ojalá, digamos, pueda ser utilizada. Listo, nos quedan pocos minutos, así que vamos a hacer un ping-pong. Mariano y Luis Rapaport después. Mariano, cortito. Javier, cuando vos me das la palabra decís que yo voy a preguntar, y yo quiero insistir, yo no quiero preguntar nada, porque yo no reconozco que yo soy ignorante y mi interlocutor sabe. Yo quiero interpelar, quiero decir una idea, una posición. En mi intervención anterior, la respuesta sugirió que yo podía tener alguna objeción en derredor de la ciencia o del INTA. Para nada. Yo lo que quise plantear es que en la República Argentina, porque yo también lo oí a Rapoport, y yo soy una de las personas que creo que la República Argentina es un país que tiene
severísimo problema de parálisis. Pero quise advertir que en la República Argentina hay algunas cosas en las que está paralizada, algunas cosas en las que es un país notable, y hay algunas cosas en las que retrocede como el culo, como el peor país del mundo. En el tema de la pobreza, no hay ningún país del mundo que en paz y en democracia haya multiplicado la pobreza de 2 a 40. No hay ningún país, salvo alguno en guerra. Entonces, con respecto a la ciencia la pueden hacer los emprendedores, las grandes empresas, las pymes, las universidades, el INTA. Yo no objeto para nada la ciencia. En todo caso, podría preguntarme por qué en Estados Unidos la ciencia la hacen las universidades y en la República Argentina la hacen las agencias estatales. Y finalmente, el tema de que en Argentina, Estado y gobierno son dos cosas casi sinónimos. No hay una lógica de que hay un Estado por fuera del gobierno. Y los debates del INTA lo ponen muy de manifiesto. Aparece un gobierno que quiere hablar del problema de originario y toda la institución se pone a hablar del problema originario. Desde ya que hay algunos miembros que no, desde ya que sí. También puede haber algún diputado o puede haber algún intendente que es muy distinto. Pero el grueso no se alinea con los intereses de la Argentina, sino con lo que dice este gobierno. Y me resulta muy, muy interesante lo que dice Beto Weiner. Los sectores antiimperialistas cuestionan al agro con una lógica colonialista. Agarran una medición europea desarrollada para la ganadería europea, la aplican ignorantemente a la ganadería argentina argumentando que son antiimperialistas y sacan conclusiones colonialistas e imperialistas. No quiero hacer ninguna pregunta, quiero expresar una paradoja. Si hay alguien que tiene una opinión distinta que la mía, por supuesto me gustaría oírla. Yo manifiesto que acá hay una ridícula ejercicio histrónico de un antiimperialismo a la violeta que en realidad es un sometimiento al colonialismo, que podemos llamarlo eurocentrismo, porque no está pensado como China o como Vietnam, ni siquiera como Canadá, Australia, Israel o Estados Unidos. Está siempre pensado con una visión eurocéntrica. Me silencio. Muy bien. Le damos la palabra a Luis Rapaport. Perdón que no pongo la cámara porque... Tranquilo, te conocemos igual. Flojo el internet que tengo. Dos reflexiones. Me parece que cuando se habla de el conflicto entre el campo, entre comillas, y la ciudad, entre comillas, se hace referencia a un ideario de expresión, de identificación del campo con el imperialismo y toda una serie de cosas. Se está hablando de un segmento muy pequeño de la sociedad. Me parece que la sociedad argentina es bastante más compleja y centralmente está, digamos así, no dividida por ese paradigma, digamos. Lo que yo creo que hay problemas para resolver y los modelos de otros países, que en grandes líneas no son muy diferentes entre sí, son modelos que hay que analizar, hay que estudiar. Hay una cosa que tienen prácticamente todos los países del mundo, en Europa lo llaman KET, Key Enabling Technologies. Obviamente, si uno habla las KET para Estados Unidos, son de una diversidad muy grande de tecnologías posibles y necesarias que, digamos, desparraman en todo el sistema productivo. En la Argentina, centralmente, las Key Enabling Technologies son básicamente dos: las TIC y la bio. Las bio. Pero hay un problema institucional además de una cantidad de problemas propios, el sistema educativo, la gestión del desarrollo, etc. Hay un problema institucional en el sistema científico-tecnológico. Les voy a dar algunos datos nada más.
la cantidad de papers citables que tiene la Argentina, citables en revistas con referato, etcétera, es de 13.700 más o menos. Estas son cifras del 2019. No estamos tan mal, si uno piensa que Tailandia está en 19.000, Chile está en 14.000, uno diría, bueno, estamos en una zona. Ahora, si yo miro la cantidad de empleos, de patentes referidos a la cantidad de papers citables, yo le voy a decir, Tailandia está en 0,7, Alemania está en 11%, ¿no? Corea está en 22%, Israel está en el 9%, la Argentina está en 0,3%. Si uno mira la cantidad de patentes digamos, la cantidad de empleados por cada patente, empleados en el sistema científico-tecnológico, le tiro algunas cifras. Sudáfrica 103, Brasil está mucho peor, 280 investigadores por cada paper, por cada patente. Tailandia es un horror, 637. La Argentina es 3.429 empleados en el sistema. Acá tiene que ver también el problema de la cooperación. Nosotros no estamos en el sistema de cooperación de patentes, hay muchas cosas, pero centralmente hay un problema institucional vinculado con la escasa relación entre el sistema científico-tecnológico y el sistema productivo. Buena parte de los papers citables argentinos terminan siendo conocidos en el exterior y generan patentes en el exterior. Si yo estoy en una universidad norteamericana y hago una investigación y publico esa investigación sin permiso, voy preso, porque esa universidad invirtió en mi investigación. Tengo que pasar por toda una zona de análisis de esta cuestión. La cantidad de expertos en patentes que tiene el sistema científico-tecnológico de Estados Unidos es más o menos un experto en patentes, un abogado en las patentes cada 20 investigadores. El CONICET, no sé si tiene uno o dos abogados de patentes. Y ahí está dando vuelta el sistema de incentivos institucionales, tanto de lo que es la comunidad científico-tecnológica, como lo que es el sistema productivo argentino. Y hay dos grandes excepciones, que son el INTI y el INTA. Y lamentablemente el INTI y el INTA, que son dos llaves centrales para el desarrollo tecnológico y productivo argentino, por su vinculación con el sector productivo, lamentablemente están terriblemente desfinanciados. Y en el caso del INTA está desbalanceado, porque han hecho crecer el sistema de extensión muy por encima de lo que es la necesidad de hacer crecer el sistema de investigación y desarrollo. Esos son algunos comentarios, puedo hacer más, pero me parece que me quedo corto. Yo lo que quería significar es centralmente que hay problemas institucionales serios en la Argentina y que son centrales para la cuestión del desarrollo. Europa no es el colmo de la gran cosa. Es interesante desde el punto de vista de aprender cuáles son el sistema normativo, el sistema organizativo de su gestión del desarrollo. No es para copiar, es para generar inspiración y sobre todo para cambiar el sistema de incentivos de la clase política, de la clase empresaria, pero también de la comunidad científico-tecnológica. Nada más. Buenísimo, Luis. Sergio, esperemos que todavía este estado, esta gripe, no te demos más temperatura, que por lo menos que bajemos algunos milímetros de mercurio. Ariel, estás ahí todavía conectado. Yo quisiera que entre ustedes dos hagan un pequeño comentario
y los liberamos de este trato que tuvimos, que ha sido un gusto, y después pasamos un aviso de las próximas reuniones. Sergio, Ariel. Sí, yo voy a hacer un comentario breve sobre lo que dijo Luis. Coincido en el diagnóstico, digamos, hay otro índice también que podría tomarse en consideración, que es la inversión pública en investigación y también la inversión privada en investigación, que nos pueden dar alguna punta como para tratar de entender algunas cosas que no están pasando y que sí deberían pasar. Con respecto al INTA, el INTA está desfinanciado, está desbalanceado, pero no solamente en investigación y extensión. Yo te diría que está desbalanceado en la cantidad de profesionales con respecto a personal de apoyo y personal técnico. Hoy en día tenemos profesionales, doctores, haciendo trabajos que podría ser personal no calificado, y además está sumamente desbalanceado en cuanto a es la proporción de su presupuesto que usa en salario. Y aún así, los profesionales del INTA están muy por debajo, pero muy por debajo, de lo que un profesional de igual categoría estará percibiendo en la actividad privada. Esto hace que estamos teniendo una sangría de nuestros mejores investigadores, de nuestros mejores gente, que no hay manera de retenerlos, porque no tenemos una política de premios o de valorización del talento, y no hay manera de competir con la diferencia salarial que existe. Con respecto a cómo la institución se ve hacia adentro, se ven los mismos problemas. Básicamente, entendemos que si no hay una transformación institucional importante, el INTA como tal va a sufrir mucho. Y me parece que una de las respuestas es también en algo que dijiste vos, que mencionaste al INTI, y me parece que nos debemos poder promocionar una serie de alianzas estratégicas en los organismos de investigación del país. Cuando se habla del sistema de ciencia y técnica nacional, en realidad estamos hablando de instituciones que están escasamente vinculadas. Y me parece que, por lo menos institucionalmente, está la premisa de que es necesaria una alianza con otras organizaciones de investigación públicas, pero también privadas. Y tal vez ahí empecemos a encontrar un poquito la punta del ovillo. Te digo más. Yo creo que hay 4 instituciones, que son el INTI, el INTA, el SENASA y el IRAM, que tendrían que tener las 4 oficinas en Europa, oficinas en China y oficinas en Estados Unidos, que me parece que son cosas centrales, el IRAM y el SENASA, porque el sistema normativo está cambiando a una velocidad impresionante y son marcos normativos que hay que adaptar muy rápidamente a la Argentina. Y obviamente el INTI y el INTA, como organismos líderes, lamentablemente, como vos decís, terriblemente desfinanciados, pero son líderes en lo que hace a la vinculación entre la investigación y la investigación aplicada y el sector productivo, tienen que estar con un ojo en esos 3 grandes mercados y centros de investigación y desarrollo. Totalmente de acuerdo. Pero es parte de una política de desarrollo que es lo que me parece, a eso apunta esto, ¿cómo se llama?, que estamos haciendo, aprender con Europa. No para copiar, vuelvo a decir. Ya me entusiasmaste. Muy bien. Ariel, estás con el micrófono cerrado, Wilner, si querés decir una cosita. Sí, yo lo que querría es, digamos, poner
sobre la mesa algo muy interesante. Hemos acá tenido un altísimo nivel de charla de base tecnológica, pero también un altísimo nivel de charla de visión estratégica de país, de tecnología aplicada al desarrollo de un país. Y se han producido intercambios muy interesantes en ambos niveles, con lo cual celebro mucho el entrecruzamiento de intelecto, sociedad, tecnología que se está produciendo en este grupo. Felicito a todos los que hacen algo para que esto ocurra y realmente celebro, creo que hay material para seguir trabajando. Les agradezco a todos muchísimo el tiempo, el compromiso y la riqueza de este diálogo. Nada más para mí. Bueno, muchas gracias Ariel, muchas gracias Sergio. Hasta acá llegamos entonces con esta reunión. Solamente les voy a pasar los avisos parroquiales pertinentes a los próximos eventos que vamos a tener en breve, que son los siguientes. Próximos eventos en Antropoceno. Nosotros nos juntamos siempre los jueves, pero la semana que viene tenemos un evento especial el día martes con el doctor Adolfo Rubinstein, con quien compartiremos el tema frutas, hortalizas y salud en pospandemia. Y luego sí, ya con el mes de la primavera, con septiembre, arrancamos con Pedrito Viñó, expresidente de AFRESID, quien nos hablará del modelo argentino y la sustentabilidad ambiental. Hace un ratito ya estaba trabajando sobre este material para la semana que viene Pedro, y lo vamos a esperar a él el próximo jueves a las 19 horas. Continuaremos el día 9 con un gran amigo, un conocido colega, el ingeniero Héctor Huergo, que es prosecretario de la redacción de Clarín Rural, donde nos va a hablar en forma vehemente: ni una gota de agua dulce al mar, los canales del Paraná al oeste, un sueño de 3 siglos. Y como estamos ya en unos meses, unas semanas políticas, lo vamos a invitar a Eduardo Lalo Creus para el jueves 16, concejal de La Matanza, que vamos a pensar sobre desarrollo de la fuerza productiva conurbana y si hay espacio para el biodesarrollismo en el tercer cordón, un tema muy interesante con una persona que está inquistada en esa zona y trabaja mucho en su favor. Finalmente, el jueves 23, desde Neuquén, un conocido empresario frutihortícola que también está en el mundo de la política, va a hablar sobre lo escaso del recurso tiempo y la generación de un futuro para Neuquén como polo de desarrollo nacional. Me refiero a Pablo Servi, quien también ha presentado un libro relacionado con este tema. Y luego tendremos otros temas como Diego Martínez, consejero de Educación General de la provincia de Buenos Aires. Dejo de compartir esta pantalla y solamente agradecerles a todos y pedirles si quieren prender sus micrófonos y sus cámaras para brindarle un fuerte aplauso a nuestros invitados de esta noche, que han sido un lujo tenerlos con nosotros. Amigos, los dejamos. Buen descanso. Nos vemos el martes y después en 7 días, el jueves, también esta reunión. Gracias Luis también por tu introducción y gracias a todos por haberse destinado este ratito de tiempo para compartir y pensar entre todos en este tiempo del Antropoceno. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación.